quedó marginado por otros acontecimientos como los conflictos del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, pero ahí seguía. Es decir, que el que no se hablara de él no quiere decir que no hubiera desaparecido. De hecho, está tan ahí que las últimas noticias indican que los talibanes desde el pasado viernes, el viernes de la semana pasada, están lanzando una ofensiva en la periferia de la capital de la provincia de Helmand, en el sur, en la capital, que es Lashkar Gah. Y según han informado las autoridades locales, pues los milicianos han conseguido hacerse con el control de un distrito de la provincia y bueno, y parece ser que el conflicto en esa provincia continúa. La cosa viene de muy lejos, es una zona víctima del colonialismo y por lo tanto el conflicto es muy lejano. De hecho, las primeras escaramuzas se produjeron con el virrey británico a principios del siglo XX, a partir del siglo pasado, cuando aún era colonia del Imperio Británico, y ese mismo virrey ya lo denominaba el campo de batalla de Asia. O sea que era bastante explícito. A veces cuesta entender un poco, Rafa. Yo no sé por qué, si es un país que no tiene riquezas naturales, como hemos dicho, y tan importantes como para disputárselo, se están peleando continuamente allí. Quizás porque sea una zona fronteriza entre un sitio y otro o un lugar de paso imprescindible para... No, ni siquiera eso, porque un país muy montañoso Por eso y, y, muy inhóspito, muy poco fértil. Y de hecho, los talibanes lo tenían muy bien con la guerra de guerrillas porque la orografía era tan intrincada que un ejército convencional tenía muy difícil, incluso con la tecnología del mayor ejército del mundo de Estados Unidos, tenía muy difícil hacerse con el control del territorio por lo abrupto y lo escarpado que era y por lo tanto no es tanto una cuestión económica, sino una cuestión colonial, en el sentido de hacer unas fronteras que pasaban por encima de la organización étnica tradicional en tribus y en culturas, ¿no? Entonces... Pero que se metan en esos conflictos los rusos y los norteamericanos, dice, si se pelean entre ellos, se pelean allí, son guerras locales, pero allí estuvo la Unión Soviética de entonces, que tuvieron que salir por piernas, y Estados Unidos más o menos lo mismo, es decir, que... Hombre, recordemos que Rusia todavía tenía cierto sentido porque era proteger la frontera sur de su inmenso territorio, ¿no? Concretamente, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán pertenecían a la Unión Soviética en Sí, aquella época. sí. Y por lo tanto, inmediatamente al sur estaba Afganistán y era una manera de consolidar a la frontera sur de la Unión Soviética. Pero no iba más allá la cosa. De hecho, bueno, como tú has dicho, fracasó totalmente el intento de llevar ese socialismo soviético tan peculiar a Afganistán. Nunca llegó a implantarse más que por medio de la fuerza. Hay algunas películas muy interesantes al respecto y vemos claramente que vamos, que no tenía nada que hacer. No hay que olvidar que, bueno, a pesar de que, como digo, la cosa venía ya de la época colonial, de cuando era colonia británica, pero el fracaso de la Unión Soviética y la subida de los talibanes al poder estuvo claramente influida por el apoyo que recibían tanto de Estados Unidos como de sus aliados árabes, Arabia Saudí sobre todo, y los Emiratos Árabes, que financiaban generosamente a los talibanes para lanzarlos contra la Unión Soviética. Y de hecho lo consiguieron, ¿no? Bueno, la CIA estaba muy infiltrada, en fin, lo que sabemos en otros territorios. Así que lo único que pasó es que lo sufrieron los de siempre. Durante décadas el destino parece que 1 de cada 4 afganos vivía como refugiado, es decir, había tenido que salir de su casa, ¿no?
Y bueno, y de hecho todavía millones de afganos viven en los enormes campos de refugiados que hay instalados en Pakistán y en Irán, ¿no? Es decir, que cuando se habla de refugiados no se suele hablar de los afganos, incluso hay alguno que llega hasta Europa. Sí, sí. Bueno, Europa, llega hasta los campos de concentración de Lesbos y Samos, ¿no? Pero bueno, hay uno de cada 4 afganos ha tenido que salir por patas de su casa y de su territorio, ¿no? Luego hay otra cuestión que, claro, con tanta guerra y con tanto tiempo en guerra, pues lo lógico es, la ONU calcula que hay casi 1 millón de minusválidos en Afganistán. Es decir, que la famosa teoría esta de que más vale herir que matar, porque un herido cuesta mucho más, ¿no?, de mantener. Entonces, pues 1 millón de minusválidos en una población de 20 millones supone casi una persona de cada 20 es minusválida por motivos militares, ¿no? Bueno, hay víctimas de guerra, pero también heridos por minas. De hecho, actualmente todavía, cada mes entre 200 y 300 personas siguen resultando heridas por la explosión de minas. Ahora mismo, es decir, mientras estamos hablando, cada mes entre 200 y 300 personas, es decir, prácticamente uno al día, 10 al día, se resultan heridas por minas. Es una burrada. Y bueno, y claro, y para completar el panorama, pues faltaba algo, además de la violencia política, los afganos han sufrido como consecuencia de la sequía. Es un territorio, como decíamos, con escasas lluvias. Y otro problema muy gordo que suele tener esa zona es una zona sísmica muy importante. Es decir, hay prácticamente casi cada año desde que empezó el siglo XXI, prácticamente cada año una región de Afganistán es azotada por seísmos, ¿no? Y eso ya para acabar de completar la cuestión. Entonces, bueno, pues eso. Los ojos del mundo se volvieron un poco hacia Afganistán cuando Estados Unidos concentró sus operativos allí a partir del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Y bueno, pues estaba asolado por las guerras civiles que no acababan, las sanciones internacionales encima y, por supuesto, al borde de una crisis humanitaria gravísima, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa no ha mejorado en absoluto. La inestabilidad política con presidentes títeres no ha solucionado nada. La inestabilidad política ha dejado más de 1,5 millones de muertos, más de 6 millones de refugiados, como decía, y también, pues eso, es una sociedad totalmente fragmentada donde las disputas tribales, étnicas y sectarias pues siguen impidiendo la formación de un gobierno mínimamente sólido. Es decir, que no solamente fracasó la URSS, sino que los Estados Unidos también han fracasado totalmente. Entonces, bueno, pues la complejidad de ese mosaico, que además ya lleva siglos de invasiones, intrigas coloniales y demás, pues como he dicho antes, fue uno de los escenarios de la Guerra Fría en la que Estados Unidos metieron baza cuando invadió la URSS y demás, ¿no? Entonces, bueno, han habido una serie de presidentes como el Najibullah bueno, y algunos otros más, pero que han sido totalmente títeres, sin olvidar la década larga que estuvieron en el poder los mujahidines, que tampoco consiguieron nada más que, bueno, llenar los árboles de casetes para que no se pudiera escuchar música, porque eso era contrario al Corán. Y mientras tanto, pues las madrasas, que son, como saben, las escuelas religiosas, pues iban formando talibanes, ¿no? Talibanes, por cierto, no lo sabía, lo leí no hace mucho. Talibán significa seminarista. Vaya. Es decir, son los aprendices de los clérigos islámicos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas instituciones, las madrasas, que se financiaron, por supuesto, con los servicios secretos pakistaníes, sauditas y estadounidenses, pues se dedicaron a formar talibanes, ¿no? Eran como una especie de escuelas de talibanes, ¿no? Bueno, entonces, como digo, estuvieron una década, pero bueno,
al final Estados Unidos se dio cuenta de que había estado alimentando al monstruo y consiguieron derrotarlos en Kabul, es decir, en la capital. Luego se refugiaron en las zonas más montañosas, que además tienen intrincados sistemas de cuevas, y allí no había manera de desalojarlos de ninguna forma, ¿no? Entonces, bueno, han fracasado intentando formar un gobierno que incluya a representantes de todas las etnias y de todas las tribus, y pues, habría que acabar diciendo que hoy en día, hoy por hoy, no se vislumbra ninguna posible solución. Muy Así bien. están las cosas. Y Bien, seguimos, si te parece, porque así vamos rapidito, porque hay sí. muchísimos, pero he escogido un puñado, así que cuando te parezca me cortas y otro día seguimos. El Tú, siguiente, sí, dime. no, te decía que tú mismo, hasta ahora con Afganistán nos hemos pasado unos 17 minutos. Así Bueno, que tú verás. es que son todos muy complejos y habría que Claro, ver, porque el siguiente, por ejemplo, también tiene tela marinera. El siguiente es Birmania. Con vale. Birmania nos vamos al sur de Asia, es decir, al Golfo de Bengala. Birmania está rodeada también, está el otro cogollito bueno, está rodeada por Tailandia, Laos, Vietnam, China, India, Bangladesh, es decir, la zona también se las trae, ¿no? Tiene una población de unos 50 millones, la capital es Rangún, se hablan diferentes lenguas de diferentes etnias, hay varias religiones, el budismo es la principal, pero también hay cristianos, islámicos, y aquí la esperanza de vida es un poco mayor, 54 años, y las mujeres hasta 60, en Mm, fin. mm, Allí tienen, pues, tienen madera porque tienen numerosos bosques, como sabemos, Birmania es una zona tropical, y bueno, tienen legumbres, en el mar tienen mucho marisco, tienen unos langostinos muy buenos, parece ser, mm. arroz, y luego otro producto también que tiene muy buena exportación, la heroína. En Birmania también, sobre todo en el norte, se cultiva mucha heroína. Se cultiva y se exporta, claro. Bien, entonces, como digo, pues está en el centro de una región también muy convulsa. Y hemos oído hablar últimamente, que por cierto ya no se habla tampoco, a propósito de los rojiñas, Sí. pero no es la única etnia que está perseguida. Es decir, de hecho, el Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos, una ONG, denuncia crímenes contra la humanidad por el encierro indefinido de cientos de miles de otras etnias, entre otros la más conocida, la de los rojiñas, que están en el sur, cerca de la frontera con Bangladesh, y Sí. que hay pues como unos 200.000 que todavía permanecen en Birmania y que están metidos y recluidos en condiciones inhumanas en campamentos al aire libre bueno, que no son campamentos, son campos de concentración porque si no los dejan salir. Entonces, bueno, pues hay acusaciones de apartheid, persecución, crímenes contra la humanidad, en fin. Ujú. Eso empezó en 2012 y continúa. Continúa porque Birmania lleva bajo un gobierno militar nada menos que desde 1962. Eh, Hace poco, ahora pues como 6 o 7 años, por fin los militares cedieron nominalmente el gobierno en unas elecciones, pero ellos permanecieron a la espera y controlando desde la sombra para que la cosa no se les desmandara, ¿no? Es decir, que de facto seguían ellos gobernando. Sí, sí, porque además no podía salir elegida la Premio Nobel de la Paz, Sí. que luego hablaremos de ella, la Aung San Suu Kyi, bueno, que había estado bajo cautiverio de los militares casi todo el tiempo de su vida, y ahora es la presidenta de facto, porque no podía ser, porque había estado en la cárcel o no sé qué, y lo que no ha impedido que se sigan produciendo violaciones de los derechos humanos, y ella misma ha tenido que ponerse la cara colorada por las acusaciones de persecución y de masacre contra los rojiñas, ¿no? Sí. Bueno, pues la situación actual,
aparte de que, como digo, además de los rohinyas hay otras minorías, los Karen, los Mien, los Hakka, y sufren persecuciones brutales también, y hay violentos enfrentamientos, movimientos secesionistas, en fin. Y la situación actual se caracteriza porque hay una gran estabilidad social, hay numerosas y continuas protestas de estudiantes y partidarios de las reformas democráticas, hay una plataforma para la democracia, y bueno, y todo eso en el marco de un difícil problema social provocado por las diferencias étnicas que parece que son muy conflictivas, ¿no? Así está la situación en este momento, ¿no? Birmania. Birmania. Estoy viendo el mapa mentalmente. ¿Tienes las fronteras ahí? ¿Que limita con y limita con? Sí, Para... sí, sí, no, limita con el Golfo de Bengala, es decir, Sí, tiene una ancha fachada marítima, porque sí, además los mapas son muy, muy raros, tiene una especie de dedo que sale hacia el sur, muy extraño, pero bueno, limita con Tailandia, con Laos, está muy cerca de Vietnam, tiene una amplia, anchísima frontera con China, sí. con la India también, y por último con Bangladesh, que por cierto es el país que, como sabemos, la situación social es uno de los países más pobres del mundo, pero que está soportando la inmigración de numerosa población rohinyá, ¿no? Sí. Es decir, que está en un sitio clave. Digamos, está al este de la India, por entendernos, ¿no? Vale. Sí. Bien, pues así están las cosas en este momento, y es otro de los lugares donde no se atisba ninguna posibilidad de una solución a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos enteramos cuando hay alguna masacre escandalosa, pero poco más. Ahí está Birmania. Vale. Ahora nos vamos otra vez hacia el norte, vamos dando saltos y nos vamos hacia el norte de Asia, y ya limitando con la Federación Rusa. De hecho, todavía no queda muy claro si pertenece o no a Rusia en estos momentos, que es una vieja conocida también, Chechenia. Sí. Chechenia, que está poco habitada, tiene 1 millón de habitantes. Hay chechenos, la mitad más o menos, hay rusos, un tercio, hay ingusetios y de otras nacionalidades, ¿no? Son mayoritariamente musulmanes, y proclamó la independencia con la disolución de la Unión Soviética. Era una república soviética y en 1991 se independizó. Pero los rusos no lo tenían muy claro, ¿no? De hecho, incluso antes de Putin ya había una guerra abierta entre la Federación Rusa y Chechenia, ¿no? Bueno, eso viene ya desde la época de Yeltsin, nada menos, ¿no? Y bueno, pues Yeltsin mismo firmó un alto el fuego, pero no se llegó a cumplir, fue papel mojado. Y bueno, los rusos siempre han tenido claro que lo consideran dentro de su territorio. Los secesionistas chechenos continúan una guerra de guerrillas, y bueno, la solución también parece muy lejana, eh, y la que actúa en la zona, que no es la Cruz Roja sino la Media Luna Roja, calcula que nada menos, bueno, los perjudicados son siempre los mismos, claro, pero de hecho ha provocado que haya más chechenios viviendo fuera de Chechenia que dentro. Y Ah, la Luna Roja calcula que ha dejado más de 20.000 huérfanos. Y otro legado, claro, lógicamente, otro legado de la violencia es que se han destruido hasta el 80% de las escuelas. O sea que... fíjate, Rafa, que yo pensaba que Chechenia ya, mm, como tú bien has titulado, Guerras Olvidadas, que Chechenia ya estaba todo más o menos apaciguado, tranquilo, que había poco movimiento bélico, pero por lo que cuentas, ¿no? No, 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 la resistencia, sobre todo islámica, Sí, y me imagino que también tendrán financiación de los principales países islámicos,
pues sigue plantando cara a Putin, porque claro, lo que está claro es que no pueden plantear una guerra abierta porque el ejército ruso es uno de los más grandes del mundo y no podrían hacer nada. Pero como guerra de guerrillas continúan habiendo numerosas escaramuzas y de hecho, bueno, continúan aumentando las víctimas y una de las cosas que siempre nos dan el indicio de cómo está el tema es de la gente que tiene que salir por piernas de su lugar habitual por culpa de la guerra. Entonces, si hay más chechenos fuera que dentro, eso quiere decir que las cosas no estarían muy claras, porque si no, cualquier persona lo podría entender, volverían a sus casas. Si no Sí. vuelven es porque continúan en guerra, ¿no? Muy bien. Otra Pues cosa es que se hable de ellos. sí, Evidentemente, a Putin impone la ley del silencio y no se habla, pero ahí está. muy bien. ¿Vas a ir a más lugares o por hoy lo dejas? Pues si te parece, voy a ir a un último lugar y otro día, si quieres, continuamos, porque lugares hay muchísimos. Mm, Si te parece, vamos a cambiar de continente por variar un poco el tema y vamos a ir a uno que tiene mucha tela, que es Liberia. Liberia en el África Atlántica, en el África Occidental. mm. Está en el Golfo de Guinea, Sí, entre Sierra Leona, Guinea, no Guinea Ecuatorial, que era la antigua española, sino Guinea, Guinea, y la Costa de Marfil. La Côte d'Ivoire, que dicen los franceses, antigua colonia francesa, pero Liberia, curiosamente, nunca ha sido colonia, porque tiene un origen muy curioso y muy triste, por otra parte, visto desde ahora. Y es que tiene una historia paradójica y terrible. Es un país que se fundó en el siglo XIX por esclavos liberados de Estados Unidos. Es decir, ¿ves? cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, se fletaron una serie de barcos y se fueron a su territorio de origen. Entonces aquello estaba totalmente desprovisto de organización estatal y Mm, se montaron allí su propio estado al que pusieron el bonito nombre de Liberia, sí. la tierra de la libertad. Mm. ¿Eh? Me sonaba Liberia precisamente que lo quería haber dicho por la bandera que tienen, tiene una similitud bastante eh, parecida o en algún momento creo recordar con la norteamericana, ¿no? Claro, pero porque su origen es norteamericano, es decir, Mm, ellos eran esclavos norteamericanos mm. que volvieron a sus orígenes a partir de que fueron manumitidos, ¿no? Fueron liberados. Vale, Entonces, el origen es muy bonito. sí. Volver otra vez y tal. Y de hecho, bueno, aparte de casi 30 dialectos africanos, el idioma oficial es el inglés, ¿no? La capital es Monrovia y hay otra cosa curiosa y es que el Islam ha penetrado, claro, pero también es muy importante el catolicismo. En cualquier caso, la situación ha evolucionado muy mal, y la esperanza de vida es también de poco más de 40 años. Pero aquí sí que hay un problema y a pesar de que no ha sufrido la lacra del colonialismo, es lo que sí que ha sufrido la lacra de una oligarquía depredadora. De hecho, aparte de bastante mineral de hierro, piritas y tal, aparte de muchos árboles del caucho, aparte de muchos cocoteros, como corresponde a un país tropical, hay diamantes. Ah, Y los diamantes es una de las fuentes principales de conflicto en África, como sabemos, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues aunque no tuvo que aguantar las crisis propias de la descolonización de los años 70, se mantuvo estable hasta 1980. Y ahí empezó el baile de los golpes de Estado. El primero, para que veas hasta dónde llega la estupidez, lo dio un sargento. Aquí no hacía falta ser general ni nada, era un sargento No, que él mismo decidió que era lo mejor para el país. no sería chusquero encima. Pues seguro, a muchas academias militares no creo que hubiera ido, Bueno, ni a Oxford, ni a Cambridge, ni a nada de eso. Bueno, de hecho, estuvo gobernando con mano de hierro durante más de 10 años, llegó hasta el 90. En el 90 había otra guerrilla, un tal Charles Taylor,
el Frente Patriótico. Y bueno, llegaron a sangre y fuego hasta Monrovia. Había hasta 7 guerrillas en pugna entre ellas, todos contra todos. Y bueno, Taylor, por supuesto, como buen dictador, se hizo con la industria forestal, la industria de los diamantes, etcétera. Y la situación actual es terrible. Es decir, han muerto más de 200.000 civiles, otros también, por supuesto, como hemos visto en otros países, han tenido que huir de la guerra a países vecinos. Hay más de 200.000 desplazados, de los que, lógicamente, más del 80% son mujeres y niños que han sido testigos de muchísimas atrocidades, es decir, porque además de una zona de hambruna, es una zona de graves conflictos psicológicos. Imagínate los niños que han visto esas burradas de machetes degollando gente y demás, pues deben de estar ligeramente traumatizados, ¿no? La pobreza, como digo, es absoluta. El 80% de la población vive por debajo del umbral y de ellos un 15 o un 20 en miseria absoluta, es decir, menos de $1 al día. Bueno, la historia más reciente, otra de las terribles lacras son, como veremos también en otros países el próximo día que lo veamos, los niños soldados. Ahí van por las tribus, raptan niños de 11, 12 años, les dan una ametralladora y incluso los seleccionan de tal manera que parece ser que son los más efectivos, porque ahí obedecen, son muy obedientes y dicen ametralla toda esta tribu, pues lo ametralla sin ningún tipo de problema. Los pobres chavales no sabrán ni lo que hacen y además dice que les salen muy baratos. O sea que ahí en eso quedó la bonita historia de Liberia, ¿no? Del país de la libertad. En fin, continuará, que dicen los tebeos, porque la cosa, como digo, hay un montón de países en situaciones extremas de las que nos hemos olvidado o nos quieren que nos olvidemos porque jamás aparecen en los medios oficiales. Pero por ejemplo, en Liberia también, igual que pasaba en Birmania, que hablábamos hace un rato, las guerras son guerras abiertas, son guerras de guerrillas más bien, son estados fallidos y por lo tanto es un todos contra todos. Es decir, hay, por ejemplo, el próximo día veremos, si quieres, el Congo, sí. el antiguo Congo belga, la República Democrática del Congo, y hay hasta que están intentando ahora en el Congo reunirse para ver si dejan de masacrarse unos a otros, y hay 20 y tantos grupos guerrilleros diferentes. Y es un todos contra todos, porque ahí no es una cuestión ideológica ni nada por el estilo. Sí que hay, por supuesto, como en Liberia, intereses muy importantes de tipo económico, ¿no? Hay minerales preciosos, diamantes, etcétera, ¿no? Pero 20 y tantos grupos guerrilleros, eso no se puede llamar una guerra como las que conocemos habitualmente. Sí, sí. Eso es un sinvivir de todos contra todos y a ver quién mata más. Sí. Es decir, es absolutamente increíble desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque incluso se han enviado misiones de cascos azules de la ONU, los países excoloniales como Francia han enviado fuerzas de mantenimiento de la paz. Bueno, fracaso absoluto. Allí la gente se sigue matando por nada. Entonces, ese es el problema. Y la única diferencia de Liberia es que el proyecto era muy bonito porque el Congo, por ejemplo, y muchos otros sí que han sufrido las lacras del colonialismo. Sí. Pero en el caso de Liberia ni sufrió el colonialismo ni, por supuesto, la descolonización de los 60. Y la idea era muy bonita y muy esperanzadora. Pero la práctica, como vemos, se ha contagiado de sus vecinos y están todos, pues, no en una guerra abierta, bueno, abierta en el sentido de que continúan las muertes, los desplazados, los refugiados, las violaciones continuas de mujeres, etcétera, ¿no?
pero no es una guerra convencional al uso, ¿no? Muy bien. Pues seguiremos con Si otros quieres temas. lo dejamos aquí porque nos quedarán 10 minutos, un poquito más. No Vale, hace pues tiempo. voy a intentar ser rápido porque el tercer tema me interesaba matizarlo, aunque lo voy a intentar hacer rápido. O si quieres, nos saltamos el, El de las elecciones. si quieres nos saltamos el segundo, porque tiempo habrá, y nos pasamos al Sí, tercero, como tú vale, quieras. me parece muy bien. Porque el Pues segundo quería resaltar las peculiaridades de, de la actual elección de presidentes, que hay cosas muy raras, ¿no? sí, Entre otras el tema del virus dichoso. sí. Eh, bueno, y el clima de violencia y... Estamos hablando de Estados Unidos, Sí, sí, pero Estados no Unidos. vamos a saltar, no entremos en él, Vale, sino nos liamos, porque no nos daría tiempo. sí, únicamente informar que el segundo debate no se ha producido, se tenía que haber producido ayer jueves sí, y no se llegó a producir porque al señor Trump no le da la gana. no le ha dado la gana o no ha aceptado las condiciones Biden Que ha de... aceptado las condiciones, pero vamos, el que es tan mediático, que ha sido durante muchos años presentador de un programa de televisión y que Mm, tal y que cual, y no ha querido hacerlo virtual. Todavía medio infectado de virus, pero no ha querido hacerlo virtual. Entonces, bueno, seguiremos informando porque aún queda casi un mes. vale, pues vámonos entonces con el tema que teníamos para tercer lugar y que ahí podemos ocupar más tiempo. Lo titulas Gürtel, final de trayecto, y te lo preguntas. Sí, 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 es una interrogación muy clara, ¿no? Mm, Porque, como sabemos, el Tribunal Supremo ratificó este miércoles las condenas del famoso caso Gürtel, entre otras la del propio Partido Popular, y han condenado a 29. 11 de ellos a penas de más de 12 años, en fin. Y bueno, la gente está muy contenta. Es decir, todos están muy satisfechos. La gente te refieres a los del PP, porque Todos, por una cosa o por otra. Es decir, el PP, por supuesto, no ha perdido nadie. porque, claro, es el paradigma de la desvergüenza absoluta, ¿no? Sí. Intentar vender que la sentencia del caso Gürtel ha sido un éxito para el PP. Por Sí. supuesto, todos sus voceros lo han apoyado, ¿no? Y lo han ventilado. ¿Es posible vender que una sentencia que condena al PP y a exministros, exdiputados, senadores, alcaldes, exconcejales, tal, y bueno, y familiares del PP, en algunos casos hasta 40 años de cárcel, es posible venderlo como un éxito? Es Sí, decir, porque le es han que quitado una frase ahí que dice que después el Tribunal Supremo incluso ha tenido que sí lo ha eh, rectificado. Es decir, rectificar, decir, oye, que no os pongáis así de chulos, que la frase simplemente no tiene mayor importancia, es una frase entresacada de un voto particular, de uno que hizo, pero que la sentencia es la sentencia. sí, pero fíjate que yo en parte les doy la razón al PP. Es decir, ha conseguido lo que quería, que era salvar de la quema al partido y a sus principales dirigentes. Es decir, el partido ha sido condenado a título de beneficiario, A título eh, lucrativo. a título de... ¿Cómo está eso? Título lucrativo. Sí. Sí, Bueno, vamos a ver. O sea, lo que debería de haber habido ahí es una sentencia condenatoria contra el partido por financiación corrupta. Es decir, que digan que se ha beneficiado a título lucrativo es un eufemismo como una catedral. Lo que ha sido es que se ha echado al bolsillo, que por supuesto la sentencia no dice nada de cómo recuperar ese dinero que se han echado al bolsillo. bueno, ¿eh? le dicen que están obligados a devolver una cantidad, unos cientos de miles de euros por las elecciones de dos ayuntamientos en Madrid, que es los que Bueno, que el partido los tiene que devolver. el Eh, chocolate del loro. eso es, el chocolate del... Pero bueno, pues está claro que la prensa del sistema está intentando vender eso y lo que sí que está claro es que han conseguido que ni Rajoy se vea implicado ni nada por el estilo, ¿no? Pero Sabemos, sí, dime.
No, que queda la famosa caja B, que es una pieza separada, que no ha terminado, que esto era una parte Claro, de... por eso lo ponía yo en interrogante, porque hay Claro, muchos que ya claro, lo dan por acabado claro. y esto no ha acabado aquí, ¿no? Es Ujú, simplemente un ejemplo de cómo se las gastan a la hora de tergiversar y de mentir, ¿no? ujú. Hay un ejemplo muy bueno que me he molestado en entresacar, que son las portadas de la prensa amiga con los titulares del jueves, ¿no? Del día siguiente. Eh, mm, la razón, por ejemplo, decía, el Supremo desmonta la moción. El PP no delinquió en la Gürtel. Hombre, la cosa... eh, luego el ABC decía, el Supremo ve arbitraria la alusión a la caja B que provocó la moción a Rajoy. Otra fake news famosa, ¿no? Sí. Y Pues el mundo igual, claro. esa es la que han rectificado. Ese titular de la ABC estaría rectificado por el propio Tribunal Supremo, que a última hora de la noche se vio obligado ante el cacareo de la gente del PP tan feliz a decir, tranquilos, que no os pongáis así, que simplemente es una frase entresacada que no cambia para nada la sentencia. Es decir, que el titular de la ABC, una face news, como tú dices. Bueno, y el del mundo, el del compañero Inda. El Supremo rechaza los párrafos que motivaron la moción contra Rajoy. Hombre, bueno, y el que batió ya el récord absoluto de sinvergüenzonería fue la televisión pública andaluza, que claro, está en manos del PP, y esa noche en sus informativos no dedicó ni un minuto a la sentencia del Supremo, que, bueno, era la noticia del día, evidentemente. Bueno, pues ahí no es que hubo tergiversación, es que hubo directamente censura absoluta. Mm, Ni la nombraron. Es decir, mm, bueno, vamos a ver, nos sorprende la censura y la manipulación en Canal Sur, pero indignan. Es decir, bueno, vamos, o sea, que con toda la poca vergüenza se salte la noticia del día, es decir, pues habría que decir lo que decía Rajoy en su época. Todo es falso menos algunas cosas que no lo son. Ese galleguismo tan rajoyano. ¿eh? Bueno, pues... bueno, y a todo esto Rajoy ha publicado una carta en su perfil de sí, Twitter sí, que va en la misma línea, ¿no? Ha sí. manifestado que confía que a sus huestes la recuperación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, la libertad y la concordia entre los españoles. Nadie le había preguntado nada por el estilo, pero bueno, ha aprovechado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que decía es que a mí personalmente no me deja para nada satisfecho, porque hay mucha gente que han echado las campanas al vuelo, ¿no? Vaya, vaya, por fin un caso en el que la justicia ha sido justa. Pues bueno, a mí lo que me ha sonado es a que las condenas a los chivos expiatorios, como el Correa o el Bigotes o Bárcenas y su señora esposa, pues no puede hacer olvidar que el meollo de la cuestión, que no es otro que la corrupción financiera generalizada del PP, no ha quedado ni mucho menos sustanciado con esa entelequia de partícipe a título lucrativo, ¿no? Con lo que tanto el partido como sus voceros de la prensa fin, pues pueden seguir sacando pecho y diciendo aquello tan viejo de sí, pero yo no sabía nada, que es lo que el principal argumento, que no se lo creen, por supuesto, empezando por ellos, Mm, pero que bueno, como si cuela, cuela, pues ahí va, ¿no? Porque lo que yo decía es que la única sentencia lógica en lo que hubiera hecho confiar algo en la justicia hubiera sido una condena clara al PP por financiación ilegal y la inclusión de sus principales dirigentes, empezando por Rajoy, ante la evidencia que, bueno, que otra cosa no, pero evidencias a lo largo del juicio han salido a montones, pues que era la evidencia de que eran más que sabedores de los trapicheos de sus subordinados. Es decir, que no es para nada creíble que Rajoy no supiera que se estaba cociendo, ¿no? Es como lo de la señora Esperanza Aguirre, que tampoco sabía nada, ¿no? No se mm. movía un clip en los despachos sin que ella se enterara y de lo de la financiación ilegal no sabían nada. Entonces, bueno, pues aparece un viejo argumento, que es la aparición de las cabezas de turco y los chivos expiatorios. Ellos se cargan con todos los pecados de la tribu pepera y la impunidad total para los principales responsables. Entonces,
dejemos de felicitarlos porque la justicia por una vez ha funcionado, porque nos encontramos en las mismas de siempre. Eso sí, como tú decías, sin olvidar que esto no ha acabado y que... Claro, es que no ha acabado. Es que lo importante es eso, que dentro de unos meses o el tiempo que tarden y se sustancie la caja B de verdad, es decir, se tenga que nombrar la caja B, que en este caso el Supremo ha dicho que no debía de haber la Audiencia Nacional haber insistido tanto en la caja B, puesto que no había acusaciones de la caja B, que eso está en otra pieza. Cuando salga la caja B y todo eso, entonces, ¿qué dirán? Porque saldrá. Bueno, lo que pasa es que esto quedan flecos sueltos por las dos partes, porque ellos tampoco van a quedarse ahí, los condenados. Me imagino que recurrirán incluso a instancias europeas, se irán a hacer turismo a Estrasburgo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, lo tienen un poco. Bueno, pero de todas formas, el argumento que yo quería matizar de manera clara era que no nos felicitemos tanto porque la sentencia ha sido ejemplar, porque estamos en lo de siempre, es decir, es la utilización del viejo sistema de las cabezas de turco, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, ninguno de los principales responsables, incluido el Partido Popular como tal, ha sido condenado de manera firme. Por lo tanto, a la espera de lo que pase con la caja B, que como decíamos, hay montones de evidencias de su existencia, incluso nombres, sin descartar que algunos de los condenados en firme se afinen la voz y se dediquen a cantar por soleares, cosa que no es descartable porque el señor Bárcenas, a pesar de las destrucciones salvajes de sus discos duros, y me imagino que tendrá informaciones que se estará guardando en la manga por si fuera necesario, igual que su señora, que es mucho más sabedora de lo que declaraba en su momento. No, yo no sabía nada, como nuestra querida princesa, ¿no? De que no sabía nada de su marido, porque claro, el amor todo lo justifica. Bueno, Infanta, no le subas el cargo, era infanta. ¿había dicho reina? No, has dicho princesa. Ah, princesa, bueno, No perdón. era princesa, era infanta. Infanta, la infanta Elena. Mm. Bien, Eh, no, más que nada lo decía por eso, porque veamos qué pasa con la caja B, veamos qué pasa con las gargantas profundas que queden por piar y no lancemos las campanas al vuelo como si fuera un ejemplo de la justicia española. sí, porque entre otras cosas, Bárcenas al que han nombrado y a su esposa, la señora Iglesias, creo que se llama de apellido, Sí, eh, eh, Rosalía. Rosalía, en Bárcenas dijo que una condición para que se mantuviera él callado, se guardara ciertas informaciones, acusaciones, señalamientos, era que su mujer, su esposa, en ningún caso entrara en prisión. Si ahora la han metido los años, que no son pocos, de condena Sí, creo que que eran 12 años lo menos, era una por condena. 12 años es para entrar en la cárcel y echarse una temporada larga, aunque salga después cuando cumpla un tercio de la condena Bueno, y quedan por ver los indultos y todas las cosas. y todo eso, pues Barcenas puede tirar del Sí, sí, hilo. no, eso lo dijo en reiteradas ocasiones, Sí. pero el problema es que aquí no es como vemos en las películas norteamericanas de juicios, Mm, que llega el fiscal y llama al acusado y vamos a pactar. Si mm. me cantas lo que yo quiero oír, vamos a hacer un pacto y te rebajo o tal, o te esculpo. Aquí eso no existe. Entonces, lo de Bárcenas era un brindis al sol. Es decir, si se harían evidencias de que su mujer, que por cierto era una de las administrativas del PP y estuvo durante muchos años en todas las entrañas de lo que se cocía en la sede del Partido Popular, pues si queda demostrado que era sabedora y culpable, pues difícilmente va a poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, a ver Bien. si por lo menos sirve para que cante. Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí. Pues sí, lo dejamos aquí y si te parece el próximo día, si no hay nada más urgente, seguiremos repasando las guerras olvidadas, Muy bien, y si hay alguna novedad en las elecciones estadounidenses. muy bien. Pues hasta la semana que viene entonces, que vaya Pues bien. hasta la semana que viene, pues eso, salud y buen día.
Vale, de la radio nos hemos ido, pero seguimos en el vídeo. Vale, del vídeo que posteriormente se va a colgar en el lugar correspondiente. Sí, señor. Por lo tanto, más vale que no digamos insensateces. No digas cosas que no deba. Que ha empezado tarde el vídeo, porque como siempre se me ha olvidado darle al rec. Pero bien, Bueno, ahí está. claro, Que no saldrá lo interesante y saldrán nuestros cotilleos. no, Pero no, bueno, no, no, hombre, hay 45 minutos de vale. vídeo, es decir, que sale prácticamente todo. Molt bé. Pues hablamos la semana que viene, si no ha pasado nada. Sí, si no hay nada más urgente, nos hablamos la semana que viene. ¿Vale? Muy bien, Rafa. Vale, pues un abrazo, Manolo. Igualmente. Hasta luego.